Bueno, a todos, muy buenas tardes. De nuevo, bienvenidos al diálogo del día de hoy. Antes que todo, pues quisiéramos extender un saludo a todas las mujeres que están hoy participando de este espacio, por ser su día el día de hoy y reconociendo pues tantas cosas en las que las mujeres nos aportan todo el tiempo como sociedad. Entonces, sí, queríamos hacer un poquito, primero que todo, un reconocimiento y de nuevo, pues como siempre, agradecerles también a todos por estar acá y participando el día de hoy, en el que les vamos a hablar de un trabajo que desarrollamos entre la Unidad de Cambio Climático del MAGA y SICAPS con el apoyo de los extensionistas del Ministerio. Y el trabajo pues, lo titulamos COVID-19 y variabilidad climática, una combinación peligrosa para el sector agropecuario de Guatemala. Entonces, el día de hoy, pues vamos a estar hablando de este tema. Una parte la voy a estar hablando yo y la otra será el ingeniero Martín Leal. Entonces, lo primero es preguntar si ya Martín está conectado. Sabemos que a veces en el ministerio hay complicaciones, pero él estaba hasta hace unos minutos, me comunicó que se estaba conectando. Entonces, no Sí, sé, ingeniero Jesús. Martín. Sí, Jesús, buenas tardes, acá estoy. Hola, Martín. Muy bien, súper. Entonces, si les parece, damos inicio a los diálogos del día de hoy. Adelante, Martín. Buenas tardes a todos, me uno a los saludos que ha hecho nuestro compañero Jesús en el Día Internacional de la Mujer. Vamos a felicitarlas a todos, más a nuestras compañeras que trabajan en el sector agropecuario, en sus labores cotidianas que realizan junto con los equipos de extensión, técnicos, en academia. La importancia del papel y la equidad de género juega un papel sumamente importante en los roles que tiene el ministerio. Dentro de eso, pues creo yo que también es importante mencionar que el ministerio cuenta con una unidad de género en la cual también expresa su saludo a las colegas. Así que gracias a todas por estar participando, igual a los compañeros que desde el año pasado nos están dando un seguimiento en estos diálogos en los cuales ahora han cambiado un poco la dinámica, ya no son cada lunes, sino cada 15 días, pero tratamos de llevar información que pueda ser relevante para ustedes y en este caso, pues mucho más importante porque esta información fue la que ustedes nos compartieron por medio de una encuesta que realizamos. Entonces, el día de hoy nos pusimos de acuerdo con Jesús para poder compartirles a ustedes estos resultados. Es una vasta información en la cual se ha llevado bastante tiempo el poder tener un análisis cualitativo de la información que ustedes nos proveyeron. Muchísimas gracias, sedes departamentales, equipo de extensión rural, en el cual nos ha servido para poder tener ya una percepción de cómo ustedes, como equipo técnico en campo, vieron las medidas tomadas por gobierno en el sector agropecuario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín. Y también muchísimas gracias a todos los extensionistas. Sí, quería preguntar si estaban viendo mi pantalla ya. Sí, así es. Muy bien, Martín. Entonces, si quieres, adelante, inicia con la presentación. Muy bien. Bueno, un poquito de antecedentes de cómo surgió esto. Recuérdense que conforme íbamos teniendo más contagios, se fueron tomando algunas medidas a las cuales todos estuvimos afectados o de manera directa o indirecta a estas medidas. El sector agropecuario no tuvo mayor restricciones, tanto como los productivos como equipos de trabajo de MAGA, en el cual se nos dio ese permiso para poder seguir proveyendo alimentos al mercado. Entonces, entre abril y marzo del año pasado, pues el gobierno tomó algunas medidas en las cuales está el cierre de fronteras, restricción de movilidad entre departamentos, suspensión de actividades tanto en el sector público como en el privado. Los que están más aquí en el área capital, pues los centros comerciales y mercados empezaron a tener cierto horario en el cual se podía visitar, pero más que todo se empezó a promover el teletrabajo.
En el sector agropecuario, pues los ciclos de productivo de primera y postrera tuvieron impactos en su mayoría en la producción de alimentos en todo el largo del 2020. Entonces, a raíz de esto, pues en una plática con Jesús tuvimos a bien poder decir de que podíamos nosotros cuantificar estas medidas y qué impacto estaban teniendo en el sector agropecuario. Y es así que en una serie de 3 reuniones pudimos establecer una serie de preguntas en las cuales tratábamos de recopilar la mayor información y la respuesta, el objetivo era poder en ese momento tener la perspectiva que tenían los equipos de extensión. Entonces, se hizo un poquito de análisis a esas preguntas. Contamos con el apoyo de la sede del Progreso y Chiquimula, si no estoy mal, una retroalimentación en la cual les pasamos esta encuesta y que analizaran las preguntas para ver si era entendible y si podíamos recopilar la información que nosotros teníamos o queríamos recopilar, de los cuales tanto Chiquimula como el Progreso hicieron la retroalimentación adecuada a las preguntas, hicieron las modificaciones. En algunos casos les comentamos de que las preguntas que ellos sugerían pues cambiaban un poco el objetivo de esta encuesta. Entonces los objetivos de esta encuesta pues era, como bien lo dijo, estimar la recuperación económica de los agricultores y aparte de eso poder mezclar el tema de cambio climático de esta encuesta. Y entonces metíamos dentro de las preguntas qué pasaba si había un evento extremo en este año 2021, en el 2022 y cómo miraban esa recuperación. Entonces, las preguntas iban en ese sentido orientadas, porque lo que nos interesa a nosotros es ver cómo se puede hacer un plan de reactivación económica para el sector agropecuario. Y de ahí, pues, recopilar por medio de los extensionistas del sistema de extensión rural información de cómo había impactado las medidas a nuestros agricultores de infrasubsistencia, subsistencia y exentarios. En este caso los vamos a llamar AIS, ASU y AX, en el sentido de tener un poco más abreviado los datos que vamos a presentar. Entonces, como les digo, esto fue bastante rápido en el sentido de que cuando teníamos ya la herramienta evaluada por nuestros equipos de extensión, que lo habían conocido, pues hicimos unas cuantas llamadas telefónicas a las sedes departamentales para poder realizar este levantado de información. Junto con Jesús platicamos de que trataríamos de poder tener lo antes posible los resultados y que pudiera ser lo más representativo a nivel nacional. Entonces, se pudieron identificar 9 departamentos, más o menos por región, los cuales le íbamos a pasar las encuestas a todos sus equipos de extensión y los departamentos fueron Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Progreso, Guatemala, Huehuetenango, Jalapa, Petén, Quetzaltenango y Zacapa. Que les agradecemos muy encarecidamente ese apoyo que nos brindaron a nosotros en el poder levantar la información. Les comentamos de que en menos de una semana ya teníamos los resultados de algunas sedes, fue muy rápido y en total de todos estos 9 departamentos pues se levantaron 203 encuestas, los 3 tipos de agricultores que nosotros manejamos dentro del ministerio y más o menos se evaluó 12 sistemas productivos. Esto más o menos para que tuvieran referencia fue durante octubre de 2020. Antes habíamos pasado un tipo de una encuesta previa, pero recuérdense que en octubre pues se tomaron medidas más drásticas, entonces un poquito antes de octubre se tomaron medidas más drásticas y entonces hicimos nuevamente esa necesidad de poder recopilar la información. Entonces, ahí nosotros recolectamos información de primera mano por parte de ustedes, eso también se les presentó a otros equipos de trabajo del Ministerio de Agricultura diciendo de que la necesidad de tener un contacto físico pues se trataba de evitar y que de esta forma de manera electrónica, que era más o menos mandar un link a los celulares y
Martín. Bueno, parece que se cayó la comunicación en el ministerio. Eh, Sin embargo, creo que podemos continuar. Martín. Bueno, voy a continuar con la presentación para poderlos seguir contextualizando. Pero como ya lo mencionó Martín, pues trabajamos en esos 9 departamentos tratando de tener una representatividad de diferentes sistemas productivos y de diferentes condiciones agroclimáticas del país, ¿no? Entonces, por eso ven ustedes que hubo cosas, hubo encuestas que hicimos en el norte, otras que se hicieron hacia la zona montañosa y fría de occidente, y también cubrimos una parte de oriente, ¿no? Así tendríamos diferentes condiciones. Es muy importante entender que esta encuesta, este trabajo que lo hicimos, cobra muchísima relevancia la experiencia de los técnicos, ¿no? Porque es una encuesta que hicimos sobre la percepción, ¿no? La percepción de ellos con respecto a lo que ellos conocían, a los agricultores que atendían. Entonces, digamos que para que ustedes entiendan un poco más fácil las figuras y gráficas que les vamos a mostrar a continuación, es importante tener en cuenta que esto se hizo sobre la percepción de los extensionistas en cuanto al impacto en sus productores. Muy bien, Martín. No sé si tienes algo más que mencionar o si te parece puedo continuar con la presentación desde acá. Solo, no sé si en el momento que perdí conectividad, se mencionó que también se tiene enfoque de género esta encuesta. No lo mencionamos, Martín. También es cierto que vimos diferencias entre lo que presentaron las mujeres extensionistas y los hombres extensionistas, sí. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que ahí te voy completando conforme vaya teniendo conexión. Muy bien, Martín, súper. Bueno, entonces a partir de este momento pues vamos a mostrarles como los diferentes resultados. Es importante entender que no les alcanzaremos a mostrar acá todos los resultados, pues porque, como ustedes imaginan, tuvimos resultados pues por cada uno de los departamentos, para cada uno de los tipos de productores, para cada una de las preguntas que hicimos. Entonces realmente es muchísima información. La tenemos disponible por departamento. Si alguno de ustedes la quiere, podemos enviarles las bases de datos. Ya ahí está graficado todo por departamentos, hay como ya información que pueden utilizar si la requieren. Sin embargo, aquí traemos como los resultados más relevantes de algunos sitios, de algunas cosas que pues, nos llamaron la atención, y creo que pues se ajustan para el espacio en el que estamos ahorita en este diálogo. Entonces lo primero es que vamos a estar viendo algunos resultados tanto a nivel nacional, que sería agregando pues todas las encuestas de los diferentes departamentos, y en algunas vamos a ver específicamente lo que estaba sucediendo eh, a nivel de algunos departamentos. Entonces lo primero es como tratamos de valorar un poquito como la percepción de los extensionistas a nivel nacional por diferentes tipos de agricultores. Entonces la pregunta que les hicimos es por cada uno de ellos cómo se estaban viendo afectados o cómo se han visto afectados en cuanto a la venta de productos cosechados, la preparación de terreno y siembra, la cosecha, la compra de insumos durante el ciclo productivo, el transporte, el manejo del cultivo, y también pues si había habido algún tipo de dificultad en la compra de insumos previo a la siembra. Esto es importante porque, pues, como vimos en diferentes partes del país, pues hay diferentes momentos de siembra. Es decir, que podríamos decir que teníamos agricultores en diferentes estados de desarrollo de sus cultivos o de planeación. Y por eso es tan importante, pues, poder entender qué dificultades tenían, ¿no? Entonces, por ese mismo sentido, pues cuando uno empieza a ver los resultados a nivel nacional, pues se da cuenta que aparecen no necesariamente tan similares, pero sí como con una distribución muy, muy equivalente entre cada uno de los resultados, por esa misma variabilidad que podría haber. Sin embargo, sí llaman la atención algunas cosas, como por ejemplo,
ver cómo los agricultores de infrasubsistencia, que son los que estamos viendo acá en la columna izquierda, pues muestran, digamos, que una distribución un poquito más similar entre los diferentes rubros, ¿no? Eso lo que quiere decir es que de una u otra forma estaban siendo muy afectados en todos ellos, ¿no? Realmente fueron como los más afectados. Sin embargo, por ejemplo, si nos vamos hacia los excedentarios, podemos ver cómo lo que persiguieron los técnicos en los que estaban siendo más afectados vino siendo todo el tema de la compra de insumos agrícolas, que sería lo que está acá en azul, y tal vez también un poco en el tema de la venta de los productos cosechados, ¿sí? Y en el caso de los de subsistencia, pues vemos que fue un poco más el tema de la compra de los insumos previo a la siembra y de la compra de los insumos. En general, podríamos decir que todo el tema de compra de insumos fue complicado. Ahí pues sacamos un par de datos importantes que vimos en dos departamentos. Por ejemplo, en Alta Verapaz vimos que en cuanto a la venta de productos cosechados y al transporte nos mostró un resultado importante en la percepción de los técnicos, por encima del 80%, para los agricultores de infrasubsistencia. Y vemos cómo ya cuando vemos un poco más hacia los agricultores excedentarios, pues sí la percepción era que sí había algunas afectaciones. Por ejemplo, en este caso podría cobrar un poquito de relevancia el tema del transporte, pero la percepción era que sí la afectación era mucho menor, ¿no? De igual forma, pues si vemos el caso del progreso, no tiene los mismos valores tan altos como los que vemos en Alta Verapaz. Sin embargo, sí tenemos por encima del 70% de los técnicos persiguieron en cuatro diferentes aspectos en los que había un impactos importantes, ¿no? Que fueron el tema de compra de insumos previo a la siembra, lo correspondiente al transporte, al manejo del cultivo y a la compra de insumos durante la siembra. Entonces, a este nivel de información que tenemos a nivel departamental, pues tenemos este tipo de gráficas como la que ustedes están viendo, donde podemos ver un poquito ya el impacto ya local, ¿no? Cómo se afectaron específicamente esos agricultores, ¿no? Y aquí también, por ejemplo, llama la atención ver cómo hay departamentos en los que la percepción de la diferencia en el impacto entre un tipo y otro agricultor, pues es menos o más marcado, como lo vemos en el progreso, ¿no? En el progreso se ve muchísimo más marcado esa percepción, en donde prácticamente vemos que los excedentarios tuvieron unos impactos bien bajitos. Los técnicos percibieron que no muchos tenían impactos muy altos, ¿no? Muy bien, con respecto al tema, a otro de los temas importantes, que fue el tema de los precios de los insumos, pues observamos que realmente todos los distintos tipos de agricultores tuvieron problemas. Eso es lo que podemos ver en la franja naranja, en el color naranja. Estamos hablando principalmente de los que manifestaron que hubo un aumento en los precios, ¿no? Entonces, principalmente vemos que para los de infrasubsistencia fue alto, hablamos del 57% de la percepción de los técnicos fue que hubo aumento a nivel nacional. En los de subsistencia vemos que fue alrededor del 52% y en los excedentarios vemos que el 47%, es decir, que hasta por debajo incluso de la mitad. Es decir, que digamos que fue más dispersa la opinión que dieron los técnicos al respecto, ¿no? Sin embargo, sí podemos ver un poquito más de tendencia a que sí hubo alguna afectación en los precios a los más pequeños, ¿no? Como les digo, pues esto es la agregación nacional, entonces vale la pena uno poder hacer un análisis un poquito más detallado ya hacia los departamentos. Entonces, vamos a tratar de hacer acá un zoom tal vez para ver, ya hablando, por ejemplo, de agricultores de infrasubsistencia, ¿sí? Podemos ver que entre los mismos departamentos se vieron diferencias. Donde más manifestaron que hubo aumento de precios, pues fueron, por ejemplo, en Baja Verapaz, que lo vemos que está acá por encima del 70%, en Huehuetenango y también en Zacapa, vemos que están por acá bien altos, ¿no? Y realmente, pues si vemos la distribución entre los que dijeron que disminuyeron los precios, pues no es tan marcado para este caso de los agricultores de infrasubsistencia. Sin embargo, también vemos algunos valores importantes como lo que vemos acá en Guatemala y en Alta Verapaz también tenemos valores altos que manifestaron que los precios se mantuvieron, ¿no?
De igual forma, pues un comportamiento similar podemos verlo en cuanto a los agricultores de subsistencia, que son estos, donde podemos ver también que los mismos departamentos Alta Verapaz, Huehuetenango, ya en este caso Zacapa no nos mostraba mucho, nos estaría diciendo que en estos departamentos aumentó y pues como podemos ver en algunos nos mostraría que estaría aumentando en general para todos los productores y en otros como específicamente hacia algunos, ¿no? Entonces nosotros lo que vemos ahí, ahorita más adelante ustedes van a ver otras respuestas que nos dieron los técnicos como de las medidas que tomaron los productores durante la época más fuerte de aislamiento y de medidas, podrían llegar a explicar mucho estos comportamientos. Es decir, por ejemplo, algunos excedentarios lo que hicieron fue comprar más productos y almacenaron más productos. También, pues, en ese caso, para poder manejar mejores precios, ese tipo de cosas. Mientras que los pequeños productores, más que todos los de infra y los de subsistencia, pues sí tuvieron un poco más de dificultades. Y esto lo podemos ver acá también en la gráfica, en la última gráfica, con respecto a los resultados de percepción que tuvieron los técnicos con respecto a los excedentarios, ¿no? Donde vemos que ya la afectación en el aumento de precios fue mucho menor, casi que para todos los departamentos y en general vemos que se vieron ya mucho más en los que era casi que igual los precios, ¿no? Muy bien, con respecto a los precios de venta de los productos, es decir, ahí nos referíamos al valor de la producción, ya de los agricultores sacando sus productos y llevándolos al mercado o poniéndoselos al primer comprador, qué tanto habían cambiado sus precios. Entonces lo que vimos es que en la mayoría de los casos, exceptuando acá en los de subsistencia, vimos que los precios sí cambiaron o se mantuvieron o incluso algunos aumentaron, ¿no? Entonces, si vemos acá, por ejemplo, aumentaron más. Entonces, eso nos hace pensar que por regiones tal vez hubo algunas en las que el costo de la producción fue mayor. Eso en algunos casos nos permitía, por ejemplo, interpretar que tal vez hubo agricultores que pudieron tener unos mayores ingresos, una mayor rentabilidad. Sin embargo, aquí es importante pensar y hacer un análisis más profundo porque realmente las demás afectaciones en muchos casos implicaron mayores costos de producción, lo que de una u otra forma indicaría que a pesar de que pudieron en muchos casos vender a mejor precio, pues también tuvieron un costo más alto. Entonces tal vez esa rentabilidad no fue mucho mayor, sino estaríamos hablando tal vez de que sería equivalente a lo mismo o incluso en algunos casos podría de todas formas ser menor, ¿no? Ya hablando de esto específicamente a nivel departamental, pues también observamos diferencias bien marcadas. Si ustedes miran las tres gráficas de los de infrasubsistencia, subsistencia y excedentarios, si observan las tres gráficas, pues se ve una tendencia clara de cómo va disminuyendo digamos que la cantidad de técnicos que estarían de acuerdo en la misma impresión o la misma percepción con respecto a lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces lo que podemos ver es que está un poco más marcado con respecto a los de infrasubsistencia, o sea, valores mucho más altos de técnicos de acuerdo en que habrían aumentado esos precios o disminuido. Aquí ya llama, por ejemplo, la atención lo que estaba mencionando en Huehuetenango, cercano al 60% de los técnicos dijeron que los precios estaban aumentando, pero por ejemplo también es interesante ver lo que estaban diciendo los del Progreso, ¿no? Que probablemente los precios en general se habían mantenido, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Zacapa sí tuvimos un poco más de digamos que, de diferencias entre lo que manifestaron unos y otros. En ese caso dijeron, por ejemplo, que casi que el 60% de los productores aumentaron los precios de venta, mientras que un poquito más, 62, dice que se mantuvieron, ¿no? Es muy poco lo que se menciona en esa capa de que disminuyeron los precios, lo que nos hace pensar que más o menos estuvieron en ese aspecto, ¿no? Aumentaron o se mantuvieron. Y de esa forma, pues podemos ver también los resultados para Creo que alguien detuvo mi presentación, no sé si ustedes están viendo. Ha quedado estático.
Mira. Sí. Listo. Muy bien. Uy, soy niña. Muy bien. Les agradezco por favor cuando se conecten, que estén pendientes de mantener sus cámaras apagadas y de mantener sus micrófonos apagados para poder darle fluidez a la presentación. Muy bien, entonces al respecto, pues también podemos dar los resultados que tuvimos con los de subsistencia, que lo veríamos en la gráfica B, donde vemos que en general hablaron un poco más los técnicos de que los precios aumentaron en el caso de estos agricultores. Y bueno, también podemos ver un poco más en el tema de los excedentarios, cómo la percepción hacia cualquiera de los tres aspectos pues fue mucho más equitativa, ¿no? Viendo cómo pues hablaron de que disminuyeron muchísimo menos y tal vez podrían decir que aumentaron los precios un poco más hacia lo que fue el departamento de Guatemala y de pronto Quetzaltenango, ¿no? Muy bien, ya digamos hablando un poquito alrededor de los sistemas, como lo decíamos al principio, fueron 12 sistemas los que tratamos. Al respecto de ellos también se hicieron las mismas preguntas ya específicamente por cada sistema y los resultados que les vamos a mostrar acá pues van a ser aquellos más relevantes por cada uno de los cultivos porque como les digo pues es mucha información para mostrarles de cada sistema exactamente los resultados. Entonces primero pues claramente vamos a hablar un poco sobre los cultivos de seguridad alimentaria más importantes, maíz y frijol. Al respecto, pues primero hicimos el análisis sobre lo que sucedía en el caso de maíz y lo que observamos es que el aspecto en el que más manifestaron afectación en general fue en el tema de acceso a semillas. ¿Sí? Y en ese aspecto, pues como vemos en la gráfica, en este caso ya estamos hablando es por cada color de agricultores de infrasubsistencia, subsistencia y excedentarios, productores de maíz, que hubo en algunos casos en los que los técnicos mencionaron que incluso por encima del 90% el 90% de ellos se puso de acuerdo en decir que el impacto en el acceso a semilla fue muy grave para algunos productores. Aquí llama la atención mucho ver, por ejemplo, el caso de Baja Verapaz, donde tuvimos esta impresión, ¿no? Y pues si lo vemos dentro de ese mismo departamento, ya por ejemplo para el caso de los excedentarios vemos que fue mucho menor. Esto principalmente pues porque tienen mayor capacidad de almacenamiento de la semilla y bueno, ese tipo de aspectos que influyen más esto, ¿no? Pero de todas formas es importante ver cómo en todos los departamentos, exceptuando algunos, pero sí en la mayoría de los 9, vemos que la mayor percepción de todos fue que sí hubo un alto porcentaje de dificultad de los agricultores para acceder a semillas, ¿no? Y si vemos en el caso de frijol, pues digamos no nos mostraron un resultado tan marcado como el que se ve en el tema del maíz. Sin embargo, sí vemos que igual hay una tendencia en algunos departamentos alta, como lo que podemos ver acá, por ejemplo, en Zacapa o en el Progreso, ¿no? De que también hubo dificultades en ese acceso. Voy a meter aquí como una información un poquito general de lo que encontramos en todo el país y para todos los cultivos, y es que los principales aspectos que afectaron fue el acceso a semillas, que es el que estamos viendo acá. También se afectó mucho el tema de la mano de obra y definitivamente también se afectó muchísimo el tema del acceso a insumos, tanto antes como durante la época de siembra, ¿no? La época del cultivo de cosecha, de desarrollo del cultivo. Entonces, vale la pena pues tener claro, esos fueron los 4 principales que para todos fueron súper importantes. Y aquí estamos mirando como específicamente por tipo de cultivo que fue lo más relevante, ¿no? Bien, pasando un poquito ya como a otros sistemas de producción. Otro de los que preguntamos fue el café. El café no les mostré los resultados porque realmente en café no, lo que nos hablaron es que el impacto no había sido muy alto. Por esa razón no lo estoy mostrando acá, pero sí menciono que realmente para ninguno de los aspectos, excepto para la mano de obra, sin ser tan alto como los que estamos viendo, hubo algo de afectación en café, pero no fue tan marcado lo que mencionaron los extensionistas. Sin embargo, por ejemplo, si ya vemos para otros sistemas productivos, aquí vemos que hablamos ya para caña de azúcar, frutales,
hortalizas de consumo local y hortalizas de exportación. En este caso, de este tipo de cultivos, como no son cultivos de la seguridad alimentaria, no lo evaluamos por tipo de productor, sino ya en general, ¿no? Entonces, por eso ustedes aquí ya no ven que estamos hablando de excedentarios, de infrasubsistencia y de subsistencia, sino en general, ¿no? Al respecto, entonces, como les mencionaba, este fue uno de los aspectos más relevantes encontrados en estos sistemas productivos, al igual que en ganadería, fue el acceso a la mano de obra. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, en Zacapa mostró un resultado importante, por encima del 50% de los técnicos manifestaron que hubo problemas para lo que fueron cultivos de frutales. Y si vemos en otros departamentos como Huehuetenango, Progreso, Quetzaltenango y Jalapa, podemos ver un poco más que para el tema de las hortalizas de consumo local también fue importante el acceso a la mano de obra. Representó bastantes problemas. Ya en el tema de ganadería, pues encontramos, por ejemplo, que en Zacapa fue importante el tema de la mano de obra, principalmente para el tema de ganadería de carne. Y vemos que para el tema de ganadería de leche y de doble propósito, pues hablaron también de que hubo algunos impactos, no tan altos como los que se dieron principalmente en Zacapa, quizás en Alta Verapaz y también en Jalapa, ¿no? Bien, vamos a ver bien. Muy bien, ya mirando un poquito en cuanto a las dificultades de seguridad alimentaria, que preguntamos a los técnicos con respecto a la percepción con respecto al porcentaje de productores de su zona, que es lo que ellos veían que había sido afectado. Entonces, la pregunta se refería a cómo usted cree que, o usted considera, según su percepción, que qué porcentaje de los agricultores de excedentarios, de infra y de subsistencia han tenido durante la pandemia algún problema con respecto a la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, lo que vemos acá, si ustedes ven las leyendas, estamos hablando de que los de subsistencia son las barritas, los de infra son los de la línea naranja, y los excedentarios serían los de la línea amarilla. Lo que podemos ver acá es claramente cómo nos están mostrando ellos que sí hubo una acumulación de respuestas mayores al 50%, la mayoría están acá en esta parte, con respecto a los de infrasubsistencia. Lo que nos está indicando a nivel de todos los departamentos que en general los agricultores de subsistencia tuvieron problemas para acceder a alimentos, lo que afectó su seguridad alimentaria. Y por el contrario, pues vemos que en el caso de los excedentarios, la mayoría de los extensionistas nos estuvieron mencionando que fueron menos del 30% de ese tipo de productores, ¿no? Y bueno, en el caso de los de subsistencia, vemos cómo el comportamiento de la respuesta de los diferentes extensionistas, pues tuvo un comportamiento estadísticamente lo que llamaríamos normal, ¿no? Prácticamente acumulándose la mayoría de ellos, el 20%, en lo que vino siendo la respuesta de que el 50% de los agricultores de subsistencia tuvieron esos problemas. Esto lo que nos indica es que realmente en el caso de los de subsistencia hubo varios de esos agricultores que sí estuvieron también en el tema de seguridad alimentaria, pero otros que probablemente no tuvieron tanta inseguridad alimentaria, si lo quisiéramos poner en esos términos. Si ya vemos esto, pues un poquito más hacia los departamentos, ya podríamos decir más cómo fue el comportamiento en cada uno de ellos. Entonces, acá es relevante ver que hay departamentos en los que se ven diferencias bien marcadas entre los resultados de los tres tipos de productores, como lo podemos ver en Alta Verapaz. Claramente las diferencias entre la percepción de la seguridad alimentaria hacia cada tipo son bien distintas entre ellas. Y hay otros en los que pues no son tan distintas, siguen siendo, por ejemplo, diferentes, como en Zacapa, pero digamos no son tan distintas las percepciones, ¿no? En general, si ustedes observan, pues para todos los departamentos, en su mayoría los técnicos dictaminaron que sí hubo inseguridad alimentaria en la mayoría de agricultores de infrasubsistencia, y pues no tan alto, pero sí también en algunos vemos que hay algunos resultados importantes. Estaríamos hablando igual del 20 o el 30% de agricultores excedentarios, incluso que también pudieron presentar problemas de seguridad alimentaria.
Quizás no por la misma razón que los de infrasubsistencia, tal vez por abastecimiento, pero el tema es que también hubo problemas de acceso a alimentos, ¿no? Muy bien. Otra de las preguntas en las que nos enfocamos fue con respecto o sea, la pregunta iba encaminada hacia si los agricultores habían tomado la decisión de reducir o de dejar de sembrar, más o menos. Entonces era o reducir su área de producción actual o dejar de sembrar. Pues yo he visto, digamos que varios trabajos que han sacado a nivel de América Latina, incluso acá de la región, y en algunos países se presentó el fenómeno de que algunos agricultores redujeron su área de siembra por incertidumbre. Sin embargo, lo que vemos acá por la percepción que nos dieron los técnicos, de nuevo aquí les repito, la fecha en la que hablamos de esto fue en octubre, es decir, que ya habíamos tenido siembras de primera y de postrera, es que la mayoría, si vemos acá acumulados todos para los diferentes tipos de productores, hablaron de que en su mayoría estuvieron de acuerdo en que no se redujo el área de siembra o se redujo muy poco, ¿no? Estaríamos hablando de que solamente el 10-20% de los agricultores redujeron el área. Si lo vemos como realmente el cero, incluso en la mayoría, por ejemplo, de los excedentarios, vemos que no redujo el área. Entonces, digamos que en general podríamos ver que no hubo una reducción. Si lo habláramos en general, ya digamos, si vemos aquí los resultados más altos en donde veíamos como los técnicos que mencionaban que quizás por encima del 60% redujeron el área, podemos ver que hay algunos resultados alrededor del 5 o 10%, es decir que la mayoría no redujeron el área de producción, pero sí hubo algunos casos puntuales en algunos departamentos. Ya si nos enfocamos en los departamentos, que es la gráfica de la derecha, en esa gráfica lo que estamos haciendo lo que hicimos simplemente fue colocar los datos de los técnicos que dijeron que más del 50%, es decir, estaríamos sacando de esta gráfica todos los que están por debajo del 50% y ver los que dijeron más del 50%, que más del 50% de los productores sí redujeron su área, pues es lo que estamos haciendo foco en esta gráfica, y veríamos en qué departamentos fue pues mayor esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería interesante ver que en Zacapa sí a nivel departamental hablaron de que pudo haber una reducción importante para los de infra y los de subsistencia. Pues vemos que realmente estamos hablando de por encima del 70% de los técnicos estuvieron de acuerdo en que sí se redujo el área productiva para todos los tipos de productores. Pero, por ejemplo, si vemos en Alta Verapaz, realmente estaríamos hablando de que no se pusieron de acuerdo en esa respuesta, sino máximo como el 25% de los técnicos y sobre todo con el tema de los excedentarios. Entonces, esto nos ayuda a entender un poquito más por qué esta gráfica de acá, nos muestra que la mayoría dijeron que no, pero sí hubo una distribución bastante amplia, pues porque como vemos entre departamentos las diferencias en lo que nos mencionaron fueron bastante grandes. De todas formas, sí llama la atención ver que en varios departamentos, casi la mayoría, excepto Verapaz, como los agricultores de infrasubsistencia fueron los que más estuvieron, los que más mencionaron que estuvieron reduciendo el área de siembra. Muy bien, la siguiente pregunta que hicimos a los técnicos pues fue con respecto a qué estrategias los agricultores estaban tomando como respuesta autónoma para reducir los impactos del aislamiento. Entonces, en ese caso nos respondieron muchas cosas y tratamos como de agruparlas en algunas que fueron las más relevantes y de ahí vamos a mencionarles estas que están acá. Fue importante ver cómo para los de infrasubsistencia y los de subsistencia en general las respuestas fueron muy similares, mientras que para los excedentarios sí fueron algunas distintas y las vamos a ver en la siguiente lámina. En este caso específico hablaron mucho más con respecto a que los agricultores de infra y de subsistencia redujeron y eliminaron mucho la aplicación de fertilizantes, pues eso está muy de acuerdo con lo que vimos antes de que hubo muchos problemas también para el acceso a los insumos. Incrementaron las labores manuales y de labranza, esto muy relacionado con esto mismo, es decir, cambiaron el uso de
de químicos por la mano de obra. Trataron de implementar actividades grupales o comunales para el manejo de los sistemas productivos, es decir, se hizo un poco más de agricultura colaborativa. Apoyaron comunitariamente el transporte, como vimos, transporte también fue uno de los problemas que hubo en algunos sistemas, entonces trataron como de apoyarse para poder transportar esos productos. Buscaron nuevos mercados, principalmente en el mercado local, esto como respuesta también muy importante al tema de la restricción de movilidad. Aumentaron el autoconsumo de los productos que estaban generando, buscaron más ingresos vendiendo su mano de obra hacia los agricultores excedentarios. Algunos cambiaron de actividad económica principal de su finca. Otros pues dedicaron más tiempo y energía a la implementación de huertos familiares. Esta me llamó bastante la atención porque varios respondieron esto. Se empezaron a producir más alimentos dentro de la finca variados en los huertos familiares, involucrando a distintos miembros del hogar para el desarrollo de esta actividad. Muchos otros pues migraron a otros sitios para la venta de la mano de obra, y algunos de ellos también pues incursionaron en negocios pequeños, en emprendimientos pequeños, venta de tortillas en el municipio o algún negocio de venta de alguna que otra cosa. También fue otra de las cosas que hicieron, es decir, diversificar los ingresos de su actividad pecuaria. Esto no sería para todos, pero sí algunos lo hicieron. Ya mirando, por ejemplo, el caso de los agricultores excedentarios, lo que vimos fueron principalmente 6 aspectos que fueron y que vale la pena tener en cuenta, que algunos van en contraria a lo que hicieron los de infra y los de subsistencia. En ese caso, por ejemplo, ellos redujeron la mano de obra contratada. Entonces, esto de una u otra forma, pues como vimos, varios de los otros estaban buscando trabajo con ellos, y en este caso ellos, pues lo que hicieron fue pues detener la contratación, ¿no? También ahí se generó también un impacto sobre los agricultores de subsistencia y de infrasubsistencia, ¿no? ¿Qué hicieron también? Almacenaron los productos de las cosechas, los que tenían la posibilidad, para poderlos vender posteriormente. Incrementaron los precios de venta, pues también lo vimos en algunas de las gráficas anteriores, en las que pudimos observar esa tendencia también en diferentes departamentos. Otros lo que hicieron fue comprar insumos al por mayor para reducir costos, es decir, que además podríamos pensar que gran cantidad de los insumos pudieron estar almacenados por varios de estos excedentarios, lo que además también ayudó a que subieran los precios para los otros. Otros sí pues tomaron la decisión de disminuir la producción, y también algunos tomaron el tema de diversificar como una oportunidad para empezar a diversificar esa producción, tanto agrícola como pecuaria, implementando más sistemas productivos en sus parcelas, en sus fincas. Muy bien, entonces después digamos que de tener toda esa serie de preguntas y de resultados que estábamos viendo, a los agricultores, a los técnicos les preguntamos también qué impactos potenciales podrían ellos analizar que podrían suceder, y cómo podría esto afectar a los agricultores con esas afectaciones que ya teníamos si llegaban a suceder estos escenarios que les voy a mencionar a continuación. Entonces la idea ahí cuál era, o sea, la idea era pues ver, claro, hubo unos impactos bien importantes, bien marcados, que ya los vimos por el tema del aislamiento en cada uno de los tipos de agricultores. Entonces la pregunta que nos decíamos era, bueno, esto realmente pues está afectando la economía de las familias, está afectando su seguridad alimentaria. ¿Cuándo creemos, si se normalizan las cosas, que podría llegar a una recuperación de los agricultores de esas pérdidas dadas por el COVID? Y bueno, y como Martín lo mencionaba al principio, pues una de las cosas que discutíamos y pensamos fue bueno, o sea, esa recuperación de esos agricultores va a ser diferente si tenemos condiciones climáticas de los siguientes años buenas, así tenemos unas condiciones climáticas adversas, ¿no? Entonces lo que tratamos fue, como les decía al inicio, de ver con los extensionistas y por su experiencia y su percepción de lo que ya, de tantas veces que han estado ellos también trabajando con agricultores y han visto lo que sucede cuando llegan impactos climáticos, cómo son esos procesos, pues preguntarles cuál era su opinión de lo que podría pasar bajo 3 distintos escenarios. Entonces, el primer escenario de ellos fue como preguntarles qué sucedería si, ¿cuándo creen ustedes que se estarían recuperando los agricultores? Sí,
durante el 2021 y el 2022 tuviéramos un clima normal. Cuando nos referimos a clima normal, pues nos referimos a que las lluvias entraran en el momento que es, no hubiera canícula prolongada, o sea, tuvieran condiciones muy buenas, normales a lo que están acostumbrados ellos a cultivar. El segundo escenario fue, ¿qué sucedería? ¿Cuándo sería la recuperación? ¿Cuándo consideran ustedes que se recuperarían estos agricultores si tuviéramos un evento extremo durante el año 2021? ¿Sí? Y la tercera pregunta era, ¿qué sucedería si, cuándo se recuperarían los agricultores si tuviéramos evento extremo durante 2021 y durante 2022 seguidos, como ya se ha visto que ha pasado en algunas regiones del país, como en el Corredor Seco, que se han presentado eventos los años seguidos? Aquí vale la pena mencionar por la fecha que ustedes vieron de la encuesta, no alcanzamos a agarrar toda la percepción realmente general de lo que sucedió con los huracanes, es decir, ni siquiera alcanzamos a ver que podía pasar variabilidad en el mismo 2020, lo que yo creo que nos hubiera dado unos resultados diferentes, más marcados y fuertes, porque pues el año pasado, además de tener esos problemas que estamos viendo, pues se tuvo el tema principalmente de las inundaciones por ETA y IOTA, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá es sin haber considerado esa percepción por lo que pasó con estos dos tipos de eventos extremos. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que encontramos? Vamos a ver. Entonces, lo que encontramos es que bajo el primer escenario, que era que el clima se iba a comportar normalmente, la mayoría de ellos, ustedes ven, nos estuvieron mencionando que quizás la recuperación podría darse entre enero y junio, o sea, este primer semestre de este año, y quizás en el segundo semestre de este año podría darse la recuperación en varios de los departamentos. Acá es donde está la mayoría de la información. Es decir, más extensionistas estuvieron de acuerdo en que esto podría ser. Estamos hablando de los de infrasubsistencia. Sin embargo, vemos también que hay un grupo importante, no, digamos que no acumulado en una sola fecha, sino disperso en diferentes fechas, que nos dijeron que posiblemente podría ser de octubre a diciembre, incluso algunos llegaron a mencionar que podría ser desde el 2023 en adelante. Esto quiere decir que menos extensionistas estarían de acuerdo en la fecha en la que podría comenzar a recuperarse, pero lo que sí nos está mostrando es que por su conocimiento saben que hay agricultores que tienen diferentes condiciones, es decir, que algunos podrían, sin tener problemas climáticos, llegar a tener recuperaciones por acá hasta después de 2023, ¿no? Estos resultados pues fueron similares para los distintos tipos de agricultor. Si vemos, esto ya fue el caso de lo de subsistencia, vemos un comportamiento similar. Y para el caso de los excedentarios también, teniendo un poco más de certeza o de concordancia entre la respuesta de los agricultores, de los técnicos, de que sería alrededor del primer semestre de este año y el segundo, ¿no? Ya cuando preguntamos hacia el segundo y tercer escenario, esto sería en el caso de los de infrasubsistencia, podemos ver que, claro, la percepción de ellos está diciendo que en gran parte se estarían ya presentando no a primer semestre de este año, sino si se presentara evento extremo este año, ya hablaríamos de que varios estarían recuperándose hasta primer semestre del 2022, incluso varios estaríamos hablando de que sería el tercer trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2022, habiendo también una importante parte de estos técnicos que respondieron para algunos departamentos, como vemos acá, por ejemplo, para Baja Verapaz, 42%, podría ser incluso del 2023 en adelante, ¿no? Y pues esta gráfica creo que hace falta explicarla mucho menos, que fue la pregunta del escenario 3, ¿no? ¿Qué sucedería si tuviéramos evento extremo 2021 y 2022? Entonces aquí vemos que incluso, por ejemplo, los de Alta Verapaz, todos dijeron, no, realmente la recuperación se haría en el año 2023, después del 2023. Aquí llamo la atención un poco después del 2023, que sería, puede ser 2023, semestre 1, semestre 2, o incluso 2024, o sea, ya ahí no profundizamos, pero sí sería como hasta después del 2023. Los resultados con los de subsistencia, pues aquí fueron un poquito más variados. Ustedes se dan cuenta, la incertidumbre es mayor porque la distribución de los datos pues fue mucho más
más variada en los diferentes periodos de tiempo de los que estuvimos hablando por cada uno de los departamentos, pero de nuevo en el escenario 3, en el de los dos eventos extremos, estaríamos hablando de que la mayoría estarían diciendo que también sería después del 2023. Y bueno, en el caso de los excedentarios, si ustedes se dan cuenta, hay una tendencia mayor a que fuera la recuperación antes, quizás entre ya se habrían recuperado, es decir, si llegara en el 2021 ya se habrían recuperado antes de que llegara el evento, hasta julio o septiembre de 2022, aquí podríamos tener la mayor cantidad de los datos, pero también hay una concordancia, también una tendencia a que si llegara a haber evento extremo 2021-2022 seguidos, tendríamos una recuperación después del 2023. Entonces, pues estos resultados, digamos que son relevantes, como les digo, cobran relevancia por la experiencia de esos técnicos, de lo que ellos conocen, de los tipos de agricultores con los que ellos trabajan, que nos estarían hablando de que hay que ponerle un poquito de cuidado a esto, porque donde haya problemas climáticos, esto puede volverse un poquito preocupante para los productores de las diferentes partes del país. Obviamente, como ustedes lo ven, pues hay diferencias dentro de los departamentos, ya habría que entrar en detalle, hablar de cada departamento, pero en general podríamos hablar de que sí sería un poco grave para los productores esta situación, ¿no? Muy bien, entonces alrededor de eso, pues hablamos con ellos, les hicimos otras preguntas, ¿no? Como, ok, ¿ustedes creen que existen estrategias que puedan ayudar a acelerar la recuperación de esos agricultores? En ese caso preguntamos si el tema de las recomendaciones técnicas, la información agroclimática o la información agroclimática y recomendaciones, o si no necesitarían ningún tipo de información, podrían ayudar a recuperarse, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, varios de los técnicos nos mencionaron, principalmente como lo ven en la barra gris, pues que sería bastante importante el tema de la información agroclimática y de las recomendaciones técnicas, sin dejar de ser importante que hubo también varios que mencionaron que las recomendaciones técnicas por aparte y la información agroclimática también podrían ser relevantes. Entonces, en general, lo que vemos es que sí hay una percepción de que aportando información y llevando esa información a esos técnicos, a esos productores a través de estos técnicos, pues sí consideran que podría haber una recuperación más rápida e incluso sostenible de esos sistemas productivos, ¿no? Dándole un poquito de alcance a esta respuesta, también les preguntamos como qué medios de comunicación relevantes ustedes identifican para compartir esa información a los agricultores. Y aquí fue bastante importante porque, por ejemplo, Martín les mencionó al principio que antes de implementar esta encuesta a nivel nacional, hicimos como un piloto, hicimos como una especie de encuestas iniciales con algunos compañeros de Progreso, creo que fueron de Progreso, ¿sí? Y de Chiquimula. Y ellos nos mencionaron, por ejemplo, que ellos fueron los que nos mencionaron que deberíamos incluir los consejos de desarrollo, los COCODE, los comunes, ¿sí? Como espacios súper importantes para esto. Y por eso lo incluimos ya en esta encuesta amplia. Y pues fue bastante interesante para nosotros ver cómo fue la respuesta más digamos que mayor cantidad de extensionistas respondió, ¿no? Entonces lo que vemos es que a criterio de los técnicos del ministerio, la información dentro de los consejos de desarrollo es muy importante, es decir, que podemos hacer mucho si la información llega a estos espacios para que pueda difundirse hacia los agricultores. Aquí también es importante, por ejemplo, ver cómo la radio también todos identifican que es una estrategia bien importante y obviamente pues estos resultados nos pueden ayudar a visualizar un poco más y a generarnos como interrogantes de cómo hacemos para que esto pueda llegar más hacia acá y de esta forma escalar esta información a los agricultores. Muy bien, entonces en general pues esas fueron las preguntas más gruesas que hicimos. En general, pues las conclusiones que sacamos de todo esto es que definitivamente pues sí hubo grandes impactos en los agricultores, principalmente en el tema de los insumos agropecuarios,
tanto antes como durante el ciclo de cultivo. Hubo impactos importantes en el tema del acceso a semillas y a la mano de obra. También en el caso del maíz y el frijol, el acceso a semillas fue fundamental para estos dos cultivos, fue uno de los más relevantes. También podemos decir que en el caso de los de infrasubsistencia es bien delicado el tema de la pandemia, porque lo que vemos es que agravó aún más su escasa capacidad adaptativa. Como vimos, los impactó casi en de forma negativa, casi en todos los aspectos que mencionamos. También encontramos pues, que las estrategias más usadas fueron para los de infra y los de subsistencia, los establecimientos de huertos, el incremento del autoconsumo de la finca y la reducción y eliminación de los agroinsumos. Estos fueron como los tres principales de toda la lista que les mostré. Y es relevante mencionarlos acá porque alrededor de esto pues, podemos empezar a generar trabajos y proyectos para fortalecer algunos de estos aspectos que son bien importantes, ¿no? Las estrategias más utilizadas por los sedentarios fueron la reducción en la contratación de mano de obra. Aquí pongo un paréntesis haciendo un poquito de énfasis en lo que esto pudo haber afectado a los otros tipos de productores y pues también la compra de grandes volúmenes de insumos, lo que de una u otra forma también pudo haber afectado el acceso de los pequeños a estos insumos, ¿no? Finalmente podemos decir que se espera que la recuperación económica de los agricultores bajo las condiciones normales requiera al menos de 12 meses, los cuales podrían alargarse a ser más de 36 en caso de presentarse eventos climáticos extremos. Vale la pena acá decir, más de 36, no sabemos exactamente, pero sí podemos hablar de que sería ya casi que un largo plazo. Y bueno, finalmente, pues también decir que hay agricultores que así no haya eventos climáticos extremos, o sea, es decir, así fuera todo el clima normal, se podrían demorar ese periodo largo de tiempo, como lo vimos en la primera figura que les mostré, que igual varios de los técnicos nos decían que incluso sin eventos climáticos, varios de ellos podrían demorarse mucho tiempo en recuperarse. Al respecto, entonces, bueno, pues vemos que es necesario generar estrategias e inversiones diferenciadas, porque como lo vimos, por cada tipo el problema de cada uno de los tipos de agricultor, incluso por departamento, es diferente. Por lo tanto, el problema podría y debería abordarse de forma diferenciada, tomando como base de pronto algunos de los resultados que encontramos, generando alternativas a la medida de los productores, como lo vimos, ¿no? Tanto por tipo productor como por departamento. Vemos importante por lo que vimos en el resultado principalmente de maíz y de frijol, que puede ser bastante importante promover y capacitar a los agricultores en la conformación y mantenimiento de bancos de semilla. Hoy en día en el país se hace en diferentes sitios. Sin embargo, pues vemos que bajo este tipo de eventos, y pues también como lo sabemos, cuando hay eventos climáticos también es súper importante, vale la pena ampliar este tipo de prácticas a nivel nacional para que siempre tengan acceso a semillas estos productores. También pues consideramos que se debe trabajar con los agricultores en la capacitación para la elaboración de insumos locales de fácil acceso. Estamos hablando ahí, pues, cosas como lo que son el bocachi, lo que viene siendo madrifol, sulfurcasio, etcétera, diferentes alternativas, microorganismos de montaña, que muchos de los extensionistas o incluso muchos de los agrónomos, etcétera, no trabajamos muchas veces, tal vez muchos a veces trabajan o trabajamos con los insumos agroquímicos. Sin embargo, vimos que en esta época de pandemia cobraron bastante relevancia este tipo de insumos y por lo tanto, pues yo creo que cobran bastante fuerza volver a capacitar y retomar esos saberes hacia ese tipo de alternativas que a varios productores les permitieron sacar adelante sus cosechas. Específicamente en esta encuesta no lo evaluamos, pero ya, por ejemplo, les hablo del caso específico del proyecto que yo manejo en Olopa, que es el del TESAC. En el TESAC varios de los agricultores empezaron a implementar esto y con eso lograron sacar sus cosechas adelante. Entonces creo que retoma bastante relevancia de nuevo trabajar un poco hacia este aspecto. De igual forma, pues es importante ayudar a los agricultores a recuperarse de forma sostenible y rápida, y esto se puede hacer ¿cómo? Pues como lo vimos, puede ser
puede ser uno de los aspectos más importantes, incrementar la adaptación de los sistemas productivos de forma sostenible. Y eso se puede hacer a través de información climática y técnica brindada oportunamente. Con respecto a esto último, pues es muy importante el uso y la transferencia de información agroclimática local y de recomendaciones técnicas a los agricultores. Como lo vimos en la encuesta, fue uno de los aspectos más relevantes. Y bueno, digamos que aquí ya amarrando con otras de las iniciativas que se están promoviendo acá en el país, de las cuales el MAGA y SIBUM están trabajando fuertemente, pues de nuevo las mesas técnicas pueden y deben ser espacios muy relevantes para la recuperación económica de esos agricultores. Ahorita, obviamente, pensando en que se comparta mucha información y en que se puedan empezar a implementar buenas prácticas para podernos adelantar a los eventos climáticos que puedan llegar. También pues es importante generar o fortalecer canales mediante los cuales la información llegue de forma sencilla y fácil a la radio, que vimos que era uno de los medios más identificados que pueden tener mayor alcance, y también a los consejos de desarrollo de los diferentes niveles, ¿no? Comudes, COCOES, etcétera. Bueno, y finalmente pues vale la pena pues acá mencionar también que ya existen algunas metodologías, varios de ustedes ya las conocen, las hemos mencionado en otros diálogos, como lo viene siendo la herramienta PICSA para poder transferir de manera efectiva la información climática a los agricultores. Y, por ejemplo, también el enfoque de TESAC que hemos estado promoviendo en Olopa desde hace un tiempo, pueden ser herramientas que pueden servir para poder llegar con esa información y generar desarrollo sostenible y que sirva para recuperar a sus agricultores pronto. Muy bien, esa sería nuestra presentación, los resultados del estudio que hicimos. Gracias por su atención y pues abrimos el espacio en este momento para las preguntas. Antes, no sé si Martín quisiera agregar algo más. Pues creo que lo has podido resumir bastante bien, pero yo quiero recalcar que el trabajo de que estamos realizando las mesas técnicas agroclimáticas y que los compañeros participan, esto puede ser una solución que se ha identificado. Recuérdense que no en todo Guatemala están las mesas técnicas agroclimáticas, y en algunos de los resultados donde nos habían dado esa mezcla de información agroclimática y asistencia técnica, pues nos guía a nosotros para poder establecer mesas técnicas agroclimáticas para que esta información llegue oportuna y que tratemos de cierto modo en la recuperación económica ya con una perspectiva climática. Martín. No, creo que perdimos a Martín. A veces se pone un poco bien difícil la conexión en el ministerio y se pone intermitente. No sé, demos unos segunditos a ver si recuperamos a Martín. Martín. Bueno, vamos a abrir espacio para las preguntas y apenas Martín se conecte, pues le damos un momentico la palabra. No sé si alguno tiene alguna pregunta al respecto. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Lino, sí, aquí lo estamos escuchando perfecto. Adelante, Lino. Saludos de Mata, Totonicapán. Solo quería, más que todo un comentario, tal vez no es tanta la pregunta, sino es más que todo un comentario. Para empezar, pues muy buena información que nos están brindando de acuerdo al punto de vista, al sentir, a lo que los compañeros extensionistas les han expresado a ustedes para llegar a estas conclusiones y recomendaciones, ¿va? Con relación a las estrategias a implementar para la recuperación pronta de nuestros agricultores, principalmente de infra y subsistencia, me llama un poco la atención que
que con relación a que ellos pudieran contar con recursos. No es fomentar el paternalismo más, sino que priorizando para empezar a estos buenos agricultores y apoyarlos con más recursos. Es cierto que la asistencia técnica es hasta cierto punto puedo decir que es indispensable, ¿va? Muy importante. Y los medios de comunicación como la radio y todo lo que recomendaba también como parte de las estrategias, pero parte de los recursos que nuestros agricultores necesitan, ¿va? Como ellos carecen de estos recursos, también es importante todo tipo de recursos insumos que a ellos se le podía brindar para una pronta recuperación. Me gusta mucho porque en el aspecto de las recomendaciones ahí hablan algo acerca de eso y lo plasmaron con relación a las inversiones diferenciadas. Y sí, no estaba yo tan equivocado desde un inicio antes de que llegaran a esta diapositiva. Por otro lado, tal vez una de las estrategias también para que nuestros agricultores pronto pudieran tener una recuperación, dependiendo de muchos factores, por supuesto, pero sería la coordinación interinstitucional, que nosotros como MAGA podríamos hacerlo más dinámico, dinamizar más la coordinación, el apoyo hacia entidades privadas y como dentro del mismo campo estatal también, como para unir más fuerzas y poder colaborar en este aspecto con nuestros agricultores de infra y subsistencia. Solamente. Muchas gracias, Lino, por tus comentarios. Creo que son muy valiosos, de verdad. Pues mira, nosotros aquí en este trabajo no hablamos del tema de los recursos, porque pues evidentemente nosotros digamos que no estamos en la capacidad de tomar las decisiones, ¿no? Sin embargo, pues la idea era poder tener estos primeros insumos para poder, claro, brindar ya esta información a quienes sí pueden, digamos, tomar la decisión de la inversión, ¿no? No quisimos hablar tampoco específicamente de prácticas o de tecnologías que puedan implementarse, pues porque digamos que el alcance del estudio no era hasta allá y ya se han desarrollado muchos otros trabajos que sí podrían tener un poco más de orientación hacia eso. Sin embargo, lo importante acá es que con esta información se pueden formular estrategias, ¿no? Se puede formular, identificar por departamentos y se puede identificar hacia dónde y cómo podrían hacerse esas inversiones de las que se está hablando. Y no sé si Martín también ya está conectado y quiere agregar algo más también al respecto, ¿no? Como maga, ¿no? Sí, claro. Aquí tratamos en esta presentación de resumir y consolidar toda la información que han generado por departamento a nivel nacional. Creo yo que hay más diversidad de respuestas al volver por departamento de cada uno de los departamentos que participaron, que están incluidas, me imagino, las respuestas o los comentarios que han hecho recientemente. Creo yo que esto es solo como el consolidado, lo más significativo que debe estar dentro de las respuestas. Y bien lo dicen, este es un trabajo de equipo, no es solo del sector agropecuario, que es el que nos compete a nosotros, sino poder coordinar el trabajo o la acción que desarrolla INSIBUME juega un papel sumamente importante para nosotros, que es la materia prima del análisis de las decisiones técnicas que se pueden tomar a partir de y que te podrían ayudar a tener o garantizar tu productividad. Gracias, Martín. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario con respecto a la presentación. No hay preguntas, pero Sara en el chat pregunta con relación a la preparación a nivel local sobre la temporada de huracanes
2021, es decir, eventos climáticos extremos. ¿Cuáles son las propuestas a considerar dentro de las instituciones involucradas? Comentarle que como MAGA se está desarrollando un plan para abarcar este tema. Ahora se me va el nombre específico. Usted lo encuentra en la página del MAGA, en el plan de acción para la reducción de desastres o algo así, me parece que está, en el cual ya hay unos ciertos lineamientos. Pero esto, recuérdense, esto es a nivel nacional. Cada uno de los locales, pues ya existe un ente rector, que es la CONRED, y que nosotros tenemos que actuar bajo nuestras instituciones. Entonces, lo importante aquí es poder tener de primera mano la información de cómo va a estar la perspectiva climática, que ya muy pronto se va a dar el foro del clima. Me imagino que esto es parte de lo que vamos a poder platicar cuando se dé este resultado o estas perspectivas que se generan por los servicios climáticos, en los cuales nos dan una orientación de cómo van a estar las perspectivas, tanto niño o niña. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a revisar entonces a la página. Ahorita lo vamos a mandar, se llama Plan Institucional de Respuesta, PIR. Ok, muchas gracias. Ya en el chat lo vamos a poner. Súper. Bueno, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Bueno, yo veo que no hay muchas preguntas hoy. Yo creo y espero que todo haya quedado pues súper claro con respecto a lo que presentamos. Finalmente, pues yo quiero de nuevo resaltar, llamar la atención un poquito al respecto de, pues de la importancia que tiene para el sector y va a tener poder dar oportunamente buena información climática y realmente pues propender porque puedan tomar buenas prácticas, ¿no? Porque realmente pues lo que vemos es que en un periodo no tan largo de tiempo, si el clima no nos funciona muy bien, pues podríamos tener una crisis importante en varios sectores de los sistemas productivos, ¿no? Entonces, pues obviamente el enfoque que nosotros le estamos dando a este trabajo es climático, pues como les decía, fue adelantado por la Unidad de Cambio Climático del Ministerio, entonces tenemos como un lente muy climático del tema, pero sí creemos, y como ustedes saben, pues muchas de las prácticas que se promueven dentro de la agricultura sostenible, adaptada al clima, que es un enfoque que desde la misma unidad también se está promoviendo, está alineado a las estrategias regionales de desarrollo y que siempre está considerando pues el tema climático, pues es bastante relevante tomar en cuenta esa información climática casi que para todos los tipos de información y de prácticas que se implementan en los cultivos, ¿no? Entonces, solo para poner algunos ejemplos, ustedes saben que de la información climática y del comportamiento del clima, podemos saber más o menos cómo se van a comportar las plagas, ¿no? Sabemos que en las sequías hay más ataque de plagas, en las épocas de lluvia tenemos más ataques de ciertas enfermedades. Entonces, digamos que alrededor del clima podemos prever y conocer muchos de los aspectos que van a afectar a nuestros sistemas productivos, ¿no? Dependiendo del clima, va a ser mejor ciertas fechas para poder realizar actividades de manejo, actividades de fertilización, para poder realizar el laboreo de la tierra, lo que viene siendo la labranza, etcétera. O sea, realmente muchas de las cosas van a necesitar de buena información climática y creemos que obviamente este es uno de los aspectos, como les digo, pero es bastante grueso y puede abarcar y puede aportar bastante a la recuperación del país y como lo decíamos, de forma sostenible, ¿no? Porque al usted empezar a hacer inversiones pensando en el clima, de una u otra forma va mejorando y va adaptando sus sistemas y eso va impactando también en su producción, ¿no? Y en su productividad. Entonces,
al final esto se vuelven prácticas que van no solamente enfocándose en aumentar la resiliencia, sino también en incrementar esa producción. Entonces, creo que esa era en general como la idea que queríamos hablar hoy, mostrarles un poco de este tipo de información. Y bueno, si no hay más preguntas al respecto, si no hay más dudas, pues de mi parte solamente sería agradecerles a todos ustedes la participación el día de hoy. También pues extenderles como lo dijo Martín al principio, extenderles un agradecimiento muy amplio a los técnicos extensionistas que nos apoyaron con el tiempo para poder levantar esta información, ¿no? Y bueno, de mi parte creo que de nuevo, si no hay más preguntas, sería hasta ahí. No sé tú también, Martín, si quieres agregar algo más. No, igual, agradecerles este trabajo porque fueron los que nos dieron la materia prima para realizar este análisis. A los 9 departamentos, espero de que podamos tener próximamente ya un documento que consolida cierto grado de información que les pueda servir. Y como vieron, uno de los resultados importantes era poder tener esa comunicación con autoridades locales como los consejos de desarrollo que podrían orientar inversiones para una reactivación o orientar recursos. Entonces, esto podría servirles como una línea base para poder hacer esta gestión, y la unidad de cambio climático pues estaría en toda la disposición de poder colaborarles en formular esa ayuda. Muy bien. Muy bien, entonces con esto pues cerraríamos el diálogo del día de hoy. De nuevo les agradecemos mucho su participación y de antemano los invitamos al próximo diálogo dentro de 15 días. En el transcurso de estas semanas les estaremos enviando la invitación y el nuevo tema del que vayamos a hablar. De nuevo, muchísimas gracias a todos y feliz tarde. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por quemarte las pestañas y poder consolidar toda la información. No, con gusto. Gracias. Muy buena información. Gracias. Bueno, Feliz tarde. buen inicio de mes, compañeros. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias. Hay que apagarlo.